cerca de la creación poética, participando en tertulias y otros eventos literarios culturales celebrados en la sede de la poesía en la ciudad, Casa Manuel Navarro Luna, premiado en algunos concursos literarios universitarios y en concursos locales. Su obra fue publicada en plaquetes y en revistas locales de la provincia donde residía. Desde 2012 reside en Argentina, más precisamente en nuestra ciudad de Río Gallegos. En 2014 es galardonado con la mención especial en el concurso internacional Unidos por la Palabra, convocado por el Instituto Cultural Latinoamericano con sede en Argentina y catalogado en el libro del mismo título. En 2015 es catalogado en la compilación poética Chamote de la editorial Punto de Encuentro, y a posterior de esto publica su libro Sitio de Estaciones, que es seleccionado junto a otros 4 libros para participar en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y en la Feria Provincial de Santa Cruz también, con varias publicaciones en sitios web, Metapoesía, Poetas del Siglo XXI, Nosotros quién somos, y una presencia activa en publicaciones en redes sociales. Publica su segundo libro, El Insurgente del Alba, en abril de 2021. Ha sido publicado también en la revista La Rama en su tirada de julio de 2021 y se mantiene activo escribiendo. En este momento se encuentra trabajando en la edición preparativa de su próximo libro, Monólogo del Argonauta. Los voy a dejar ahora en compañía de Marco Antonio Pandique Gamboa, pero él viene acompañado, en este caso, de la profesora Patricia Vega, quien nos va a hacer una introducción y un prólogo un poquito más completo de lo que tiene que ver con esta obra y este autor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público presente. Queremos agradecer este espacio, esta convocatoria, que siempre es una linda ocasión poder reunirnos con amigos, con gente del oficio, de las letras, del arte, pero, y creo que van a coincidir conmigo, poder regresar a estos espacios luego de todo lo que tuvimos que pasar y de lo que no pudimos pasar el año pasado, tiene un sabor distinto y uno lo vive de otra manera e incluso con un placer y hasta con una magia diferente. Así que más que nunca queremos agradecer la presencia de cada uno, de cada una de ustedes esta tarde. Y para mí particularmente es un placer poder acompañar a Marco una vez más. Y esta mañana, mientras estaba proyectando la tarde, no podía evitar recordar que hace unos 4 años atrás estábamos en este mismo lugar, él y yo, presentando el libro que acaban de mencionar, que fue su primera publicación, Sitio de Estaciones, en ocasión de haber sido seleccionado para representar a la provincia en la Feria Internacional del Libro en el 2017. 2016. Y aquella vez, en esto pensaba esta mañana, aquella vez cuando presentamos este libro, hice una introducción bastante larga contando quién era Marco, de dónde venía, a qué se dedicaba, hacía cuánto tiempo estaba entre nosotros los santacruceños. Y pensaba que toda esa introducción hoy no es necesaria. Al margen de los datos biográficos que comentamos recién, Marco ha logrado instalarse y es parte de esta comunidad, y no hablo solamente de la provincia de Santa Cruz, hablo de toda la comunidad poética de la provincia, de la región, del país e incluso Latinoamérica, porque es un escritor que, además de estar comprometido con su contexto más inmediato, en esta magia y en esta generosidad de compartir su escritura, también lo ha hecho desde las antologías y desde el contacto más informal con otros amigos y amigas poetas, con gente de distintas partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Y eso, sin lugar a dudas, va marcando un cierto pulso, un cierto ritmo, un cierto estilo a la hora de escribir, porque escribir no es otra cosa más que transformar en arte la propia vivencia. Los deseos, los anhelos, los recuerdos, las pasiones, las pesadillas, las obsesiones. Y ciertamente en ese contacto con otros, con otras voces, con otros paisajes, con otras latitudes, va configurando su heterogénea manera de escribir.
que sin embargo marca una impronta y que particularmente en nuestra provincia contribuye a remarcar cada vez más este nuevo sentir y estas nuevas actividades de los poetas y de los grupos que van formando y de las distintas redes que se van estableciendo. Hoy, como dijimos, estamos acá para presentar Insurgente del Alba, que es su última producción, publicada este año por Remitente Patagonia, en una edición bellísima desde cuestiones editoriales, muy prolija, muy cuidada, y que al momento de ingresar como lectores, por supuesto, como les decía, nos encontramos con la marca que lo identifica a Marco Antonio. Un poeta trashumante, un poeta que puede unir montaña y mar, un poeta, como digo en alguna reseña que escribí para la revista La Rama, un poeta que ha transitado glaciares y trópicos. Y en esa diversidad de amplitud del ojo poético va trazando finamente líneas que hacen que la palabra se vuelva arte, pero que también se vuelva grito, que también se vuelva susurro y que también se vuelva abrazo. Me parece que esa es una de las cuestiones que más identifica la manera de escribir y de ser de Marco Antonio, porque además tengo el placer de conocerlo. Bueno, nuestro primer contacto fue a través de la poesía, pero luego fuimos caminando hacia otros rumbos, nos hemos encontrado con otras personas, con otros amigos, con otras amigas y hemos podido disfrutar la vida y la poesía siempre presente ahí en el medio. Insurgente del Alba es un poemario, bueno, ya vamos a hablar específicamente con el autor y vamos a leer también para ustedes algunos de los textos, pero es un poemario que desde el principio marca un hito fundamental, un reconocimiento de esa tradición literaria en la vida de Marco. El primer poema de Insurgente del Alba lo conecta directamente con la tradición de su lugar de origen, con la tradición cubana. El primer poema de este libro se llama Jardín y es un poema que tematiza la imagen, una imagen de poeta fundamental, como les decía, para la vida poética de Marco Antonio, que es Dulce María Loynaz, poeta cubana, de quien vamos a hablar dentro de un rato. Pero ese primer poema, que nos va a anticipar muchos de los temas que van a ir apareciendo en los sucesivos textos del libro, despliega como comienzo una mirada muy dulce, muy tristemente dulce, podríamos decir, sobre ciertos aspectos de la vida relacionado con la familia, relacionado con el amor, relacionado con la amistad, relacionado con los cuerpos. Esa imagen de Dulce María, la poeta muchas veces incomprendida, o mejor dicho, la poeta reconocida, pero al mismo tiempo la mujer incomprendida, va a ir recorriendo casi como pinceladas el poemario hasta acompañarnos al final. El poema de cierre nuevamente le invoca como figura, la nombra, la enuncia como la novia del poeta, y en ese cierre, como una guirnalda, en ese cierre se van enmarcando los distintos poemas que, como les digo, van transitando por diferentes temáticas que, sin embargo, mantienen en común el fuerte compromiso que Marco tiene con la vida, con lo social y también con la estética. Ese compromiso fuerte con la poesía implica entender que la palabra poética es trabajo, y es un trabajo serio. Implica también entender que la palabra poética es diálogo, y diálogo con el otro. Implica también entender que la palabra poética es molesta a veces, tiene que molestar, porque de otra manera no despierta, no mueve, no llama la atención. Implica también trabajar no solo con la palabra en cuanto a su significado, sino también en cuanto a su sonido, en cuanto a lo volátil, en cuanto al juego, en cuanto al ritmo. Es decir, todos los elementos formales que alguna vez en la escuela estudiamos como parte de la poesía, acá aparecen tomados para sí por el poeta y transformados en su propia palabra.
no hay ninguna complacencia. No hay poemas que digan lo políticamente correcto, más bien al contrario, hay una manifiesta intención de hacer lo contrario. Por eso también el título, Insurgente del Alba. No es una palabra que se acomode a lo que debería acomodarse, no es una palabra que diga lo que muchos esperarían que dijera una poesía que nos distraiga, que nos haga pasar un buen momento, en absoluto. Es una poesía que mueve la cabeza, que mueve el corazón, que mueve el alma, y ahí está el compromiso de Marco Antonio. En entregar productos de calidad, y digo entregar productos de calidad en el sentido más estético de esa idea, de interpelar a los lectores todo el tiempo, con su propia realidad, con la realidad que transitamos, con nuestro pasado, con nuestras proyecciones, todo eso en diálogo y a veces chocando, y a veces de la mano, a veces besándose y a veces repeliéndose. Yo, en realidad, no quisiera avanzar más o redundar más sobre esta, que es mi lectura, y es la lectura que hemos charlado con muchos y con muchas en distintas ocasiones. Quisiera darle lugar al propio poeta para que desde su mirada y desde su propio sentimiento nos presente también a esta nueva obra que apareció en el mes de abril y que desde entonces ha seguido un derrotero bastante importante. Contanos acerca de eso. Gracias, Patricia. Patricia, les cuento, es mi eterna compañera de presentaciones. ¿A quién vas a invitar? A Patricia Vega, al amor. Insurgente del Alba es un libro que, más allá de que tiene poemas que estaban escritos hace algún tiempo, también tiene poemas que se escribieron en el pasado reciente, ¿sí? Y es un poema que, como le comentaba a alguien ahorita, tiene que ver mucho con mis experiencias personales. Yo diría que es un poemario bastante hedonista, es decir, muy yoísta, habla mucho de mí, de mi familia, de mi padre, de mis amores, de mi vida, de mi tránsito por la vida, y a veces de una manera desencarnada y a veces de una manera cruel. Pero es la forma de decirlo. La poesía no siempre tiene que decir cosas lindas, a veces en las cosas más crueles también hay belleza y hay poesía, ¿sí? Y Insurgente del Alba es sin duda mi segundo hijo. Ya hay un tercer hijo en camino y otros tantos hijos más. Hay un cuarto también que se está forjando. Y ahora vamos por más. Sí, y me encantaría invitarlos a ustedes a que, si tienen algo que preguntar, algo que quieran saber sobre el libro, sobre mi poesía, sobre mis experiencias individuales, que lo hagan. Y antes de cerrar, pues darle las gracias a Gabriela Luque por invitarme, que de muy buena gana me invitó a hacer la presentación, valga la redundancia, presencial, ¿sí? Y para mí es un honor y una felicidad que esté aquí mi mamá también, mi hermano, mi esposo y algunos amigos que son parte de mi camino, ¿sí? Así que los invito a que, si quieren preguntar, si quieren interpelarme, y después le voy a leer algunas poesías, 2 o 3 poesías. Sí. Contabas que hay algunos... Hola, ¿ahí se escucha? Contabas que hay algunos poemas que son de hace muchos años. ¿Cómo hiciste para seleccionarlos? ¿Y si hay algunos escritos en cuarentena o ya los tenías hace algunos años? Claro, hay algunos poemas escritos en cuarentena. Y hay algunos que estaban escritos hace años y que son de esos poemas que, a ver, el poeta, cada vez que agarra un
poema y lo relee, hay algo que deja de gustarle y le cambia y le quita y le pone. Y cuando vienes a ver lo que escribiste al principio termina no siendo al final lo que habías escrito. Y hay poemas que son poemas intocables. Y uno de esos poemas intocables es un soneto, que es el soneto del desarraigo, que está incluido en el libro. Y ese, por ejemplo, es uno de los poemas que está escrito hace muchos años, del 2013. Y después otros tantos poemas más que se han ido escribiendo sobre la marcha y otros poemas viejos que decidí incluirlo porque tenían que ver con la temática que estaba abordando en el libro. ¿Fueron transformando algunos de estos? Desde el primer libro hasta este de ahora, yo pienso que sí, que hay un cambio, no digamos en la perspectiva, sino más bien un cambio en cuanto a la preconcepción de la poesía per se, porque en la medida que te vas retroalimentando de más poesía y leyendo más poesía y de diversas fuentes, lógicamente tu poesía se ve influenciada por esas otras fuentes y de un libro a otro el cambio se nota, yo creo que bastante. Sí, Antonio. No, quería aprovechar porque escuchaba a Patricia que decía que tu escritura o tus poemas son como para provocar lo que no son políticamente correctos. ¿Eso vos lo sentís así? Yo tengo la misma opinión, pero no sé si vos lo sentís así primero, y segundo, si eso es algo adrede, o sea, si lo seguís cuando estás escribiendo o es algo que te nace de la propia inspiración. Claro, aquí hay dos grandes testigos de quién fui y quién soy hasta ahora, que es mi hermano y mi mamá. Y yo creo que la irreverencia mía viene desde que empecé a hablar. Primero porque preguntaba mucho, decía mi mamá que yo preguntaba todo y quería saber todo. Y la irreverencia es parte no solo de lo que escribo, también hay compañeros de trabajo que saben que yo soy irreverente en el trabajo también. Y me rebelo contra lo que creo que está mal hecho, contra lo que no me gusta, contra lo que creo que está incorrecto y lo digo a veces con crudeza y a veces le doy la vuelta cuando hay gente que amo. Pero la irreverencia es parte de mi vida, por tanto tiene que ser parte de mi poesía y no es adrede, es esencia, es esencia. Ferrara, sí. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo andas, Ferrara? Una pregunta que sería una segunda parte de la que hace ella, que vos comentabas de que un libro a otro viste un cambio. Teniendo en cuenta que en Irreverente del Alba hay poemas tan antiguos como poemas por ahí recientes a la publicación, ¿vos notás esa misma evolución en ese mismo libro? ¿Cómo es? Repetir, que no te escuché la última parte. Si vos notás una evolución en el mismo libro ese, teniendo en cuenta que está compuesto por poemas antiguos y poemas bastante modernos antes de la publicación. Que un libro a otro notas una evolución, eso es lo que me comentabas, pero en el mismo libro. Sí, definitivamente hay poemas que son poemas antiguos. La mayoría son poemas recientes. Y los poemas antiguos que hay son poemas que, como dije, poemas que nunca me atreví a tocar porque me parecían que no había que hacerle nada. Pero definitivamente la evolución sí la veo y la siento. De hecho, mi poesía se ha hecho menos adjetivista y un poco más llana, más simple, con menos vericueto, con menos firulete. ¿Sí? Más al hueso. Más claro. Más irreverente también. Sí, Dileo. ¿Tendrá que ver eso que decís con las formas coloquiales de la Argentina y de Cuba, que son distintas también? Mira, sí, puede ser. Ya te digo, en los últimos tiempos he consumido mucha literatura argentina.
De hecho, en Cuba tuve contacto con mucha literatura argentina. Desde Cuba ya yo venía arrastrando a la Orozco y venía arrastrando a la Pizarro y venía arrastrando a los grandísimos poetas que ha tenido este país. Pero acá también me he puesto en contacto con, es decir, de manera indirecta con la poesía y de manera directa también con algunos poetas y con la poesía de muchos poetas del lugar, y sin duda termina influenciándote esa poesía también, ese decir, más allá de que Dileo, desde mis primeros tiempos aquí siempre dije que, salvando las diferencias, no hay ningún ser humano que se parezca más al cubano que al argentino. Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal, así es, tal cual. Bueno, si lo dice él, ¿qué vamos a ver? Sí, allá hay otra. En una de las entrevistas que escuché tuya, hablabas de un encuentro a la luz de la candela, de cómo se juntaban para escuchar e intercambiar. Me transportó porque sí, en la entrevista, y dije yo, wow, digo, ¿qué sería en esta sociedad tan tecnificada donde lo que podemos hacer es leer letras en una pantalla y perdemos todo el significado que tiene cuando uno cuenta su propia historia y cuando lo dice con sus propias palabras? Quedé maravillada y me gustaría que le contaras a los demás, porque la verdad que me emocionó hasta los huesos poder imaginar que en nuestro lugar, en este lugar que yo elegí para vivir, pudiéramos hacer esos encuentros, ¿no? Donde hay cantidad de poetas, porque en esta pandemia he descubierto a través de las redes que cientos de personas escriben y escriben muy lindo. Digo, qué lástima que eso esté muy tapado, ¿no? Por la arena y por el viento, y que no lo podamos enriquecer mutuamente. ¿Lo podrás contar? Claro, sí. En realidad eso es uno de mis grandes sueños, y se lo comenté alguna vez a alguien, y más allá de que disintió, me parece una manera fantástica de intercambiar, y son las tertulias. En la ciudad donde yo nací tenía una altísima tradición de